tweets de que no se quieren encorsetar en escribir en 140 caracteres declamaciones políticas e ideas, volver a poner en valor el objeto libro me parece que es muy importante. Yo soy de la generación que no lee libros, como decía Karina Jelinek. No, pero yo me llevo raro con los libros. Te juro que leo como... voy al índice y leo como los títulos que me interesan. A veces los dejo a mitad, vuelvo 3 años después, digo, no soy de la generación que lee el libro, no, pero no soy de leer un libro desde que empieza hasta que termina. Y bueno, con el tuyo hice lo mismo, Guido, no te voy a mentir. Así que voy rápido a los capítulos que más me interesaron y te dejo a vos que vayas. A mí me volvió loco el capítulo de Singapur. Porque cuando voy al índice y empiezo a ver, bueno, está muy bueno el rol del Estado también. Después los que agarran el libro, el capítulo del rol del Estado me parece que es clave. Y después hay como un capítulo que lo que hace es abordar distintas experiencias en el mundo, ¿no? Habla de Estados Unidos, que es un tema que manejo bastante porque me encargo de estudiar. Habla de China, que si bien no soy un sinólogo, es algo a lo que uno tiene mucho más acceso, ¿no? Y mucho más acceso a la información, conocimiento, se debate más, al menos los que estamos en política. Y el de Singapur a mí me llamó particularmente la atención porque yo la verdad es que no sabía una mierda de Singapur. Sí sabía que era como un país que estaba muy bien económicamente, un país chico, microestado, etcétera, etcétera. Bien visto. Bueno, cuando uno avanza en el capítulo de Singapur del libro de Guido, lo que ves es que Singapur te lo presentan los libertarios como el ejemplo más absoluto de caso exitoso de libertad económica, ¿no? Y ahí, bueno, hay como una gran trampa, porque si bien Singapur está primero en el ILE, que es el índice de libertad económica, una de las cosas que empieza a descubrir Guido, que es como que empieza a correr una suerte de telón atrás de cada uno de esos preceptos, es que el índice de libertad económica, el ILE, no es un índice que sea objetivo ni que tenga un algoritmo inteligente atrás. Por el contrario, es un índice que tiene una intencionalidad política y económica que viene de la Heritage Foundation y que ni siquiera, digo, y esto que les estoy diciendo no es que, wow, miren lo que descubrió Guido y que Franco está levantando. No. Digo, ni siquiera se encargan de ocultarlo. Es algo que es tan burdo que ni siquiera se encargan de ocultarlo. Bueno, ese es el ejemplo que nos ponen los libertarios como país de absoluta libertad. Bueno, y la verdad es que así como está primero en el ILE, que es el índice de libertad económica, también está tercero, también está en el podio de el índice de secreto financiero, que no me acuerdo cómo es en inglés, pero es FSI, creo que es el índice. Claro, entonces, fíjense qué paradoja. Vos tenés a Singapur como el ejemplo de que te ponen los libertarios, pero a la vez es el país que tiene el mayor, está tercero en el podio de secreto financiero. Esto quiere decir que no importa de dónde venga el dinero, las grandes sumas de dinero que se pueden lavar en Singapur son absolutas. Y cuando hablamos de lavado de dinero, bueno, el lavado de dinero no puede venir de muchos lugares. El lavado de dinero o proviene de la corrupción, o proviene del narcotráfico, o proviene de actividades ilícitas como la trata de personas, el crimen organizado, la venta ilegal de armas, en fin, ese es el modelo por excelencia de libertad económica que nos proponen los libertarios. Y esto tiene otro correlato más allá de lo económico, lo financiero y lo fiscal, que es el índice, que son las libertades individuales que hay en Singapur. Que bueno, son nulas, las libertades políticas son nulas. Desde la prohibición de la homosexualidad hasta leyes contra el orden público, tienen la ley de vandalismo, no sé, no podríamos haber movido la pizza acá, que sería un delito, en fin, y ni hablar de cómo la pasan los migrantes y los trabajadores bajos, muy lejos de una cuestión de prosperidad económica. De hecho, el padre fundador, como le gusta decir a Milei, de Singapur, que es Lee Kuan Yew, estoy estudiando, ¿no? Bien. Lee Kuan Yew dice, esto lo voy a leer porque es muy importante, pero él decía textualmente que no había forma de que un país en desarrollo pueda desarrollarse con un modelo de democracia liberal, que era importante que haya un férreo sistema de control estatal. Mirá vos, los libertarios, el país que ponen de ejemplo, es necesario que haya un férreo control estatal. Bueno, en fin, la verdad que
que son bastante graciosos. Bueno, el tema de la casta, vos tenés un capítulo de la casta, pero acá en Singapur se da algo muy particular, que vos también lo escribís en el libro, que es ¿quién es el actual primer ministro de Singapur? Lee Hsien Loong. ¿Quién es Lee Hsien Loong? El hijo del padre fundador de Singapur, Lee Kuan Yew. O sea, el padre y el hijo. ¿Y el hijo cuánto hace que está en el poder? El partido está hace 60 años. ¿no? Pero el hijo, y los últimos 20 años. 20 años, más que Maduro. O sea, son una tomada de pelo realmente, digo. Los tipos que vienen a acabar con la casta te ponen como ejemplo un país en donde el primer ministro, el presidente está hace 20 años y es el hijo del anterior. Una tomada de pelo a todas luces. Bueno, nada, este fue el capítulo que a mí más me enganchó. Yo la verdad que tengo ganas de escucharte y escuchar también a los compañeros. Así que con esto ya cierro. El otro capítulo que recomiendo mucho y me parece que quizás les puedo tirar como una pregunta o es... ¿sí? Nada, el tema de las empresas estatales me parece muy interesante, que hay toda una falacia al respecto de las empresas estatales, que el libro lo habla muy bien en el capítulo, creo que es el 3. Nada, si nos pueden contar un poquito de la experiencia de Antel, que para nosotros en Argentina era casi imposible pensar que las telefónicas podían ser del Estado, y ustedes tienen aquí una experiencia que no sé bien cómo es del todo acabadamente, pero quizás pueden contarnos un poquito, así que, bueno, le paso la palabra a Inés Cortés, que es politóloga, está haciendo una maestría en Información y Comunicación de UDELAR, es diputada nacional suplente, porque acá les cuento a mis colegas, bueno, ahí están Vicky Donda, Marina Femenina, Mariano Fernández, Matías Sotomayor, que acá tienen un sistema de suplencias, que las suplencias son como permanentes, en cualquier momento pueden, no es como nosotros que tenés que renunciar para entrar, tienen un sistema de suplencia distinto. Inés es diputada nacional suplente, bueno, militante del MPP y feminista como no puede ser de otra manera en estos momentos históricos. Inés. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, cuando me llamaron para hablar de Milei, dije, la verdad que no puedo decir mucho, porque es un fenómeno que en realidad me genera más preguntas que respuestas y no tengo tampoco muy claro, no lo termino de entender. Y cuando empecé a hojear tu libro dije, o sea, me encantó, me pareció muy bueno porque justamente hace algo que no es común de ver cuando se observa o se analiza el fenómeno Milei, que es tratar de desentramar cada uno de sus argumentos. Acá en Uruguay somos grandes consumidores de la Argentina y es, prendés la tele, prendés los streaming y es todo el tiempo hablando de Milei, pero desde otro lugar, más caricaturesco, más que está loco, que se quiere casar con la hermana, que clona a los perros, y es como lo que nos llega. Y termina siendo como, bueno, o sea, ¿cómo pasó esto? O sea, o están todos locos los que votaron a Milei, y bueno, una tiende a pensar, no, probablemente no es eso, y no es esa la respuesta al por qué Milei llegó a donde llegó. Y en realidad lo que aporta este libro es justamente, bueno, confrontar a las posturas de Milei con argumentos y explicar por qué lo que el tipo dice como verdades reveladas son así, abstractas y totalmente descontextualizadas. En muchos casos son, hablando mal y pronto, bolazos. Y me parece súper interesante esta cuestión. Y un poco también lo repasás en el libro, también estuve mirando algunos videos tuyos, que es esto de que Milei agarra lo que le sirve de cada uno de sus modelos a seguir y selecciona, y entonces todo el tiempo está diciendo verdades a medias, descontextualizadas, y cómo desde ahí construye todo un derrotero que lo llevó a estar donde está hoy. Y a mí, cuando hoy arrancaba diciendo que me produce más preguntas que respuestas y no la tengo para nada clara, me asombra, o sea, no me asombra tanto cómo llegó a ser presidente, porque en realidad Argentina estaba en un escenario muy complejo en términos socioeconómicos, gobiernos que no estaban pudiendo resolver los problemas de la mayoría de los argentinos y a la vista estaba, por lo cual era bastante esperable que una persona que catalizó todo ese malestar de los y las argentinas tuviese cierta receptividad, sobre todo hablándole
vos mismo en la introducción creo que lo mencionás, le habla a un electorado que prácticamente que vivió su adolescencia o su temprana adultez en gobiernos que lo único que generaron fueron más problemas a su vida cotidiana y no soluciones a los problemas diarios de las personas, ¿no? Entonces ese discurso antipolítica, que es una característica de todas las derechas regionales, pero que en Milei está claramente cristalizado en esto de la casta y demás, hizo sentido en un montón de gente. Pero lo que sí me produce desconcierto es cómo hoy, llevando a la práctica algunos de los planteos, porque muchos de sus planteos son realmente muy difíciles de que se lleven a la práctica, porque entre otras cosas está en un Estado de Derecho y tiene ciertos límites, y entonces yo no es que llego y hago magia y hago lo que quiero y me llevo todo puesto, porque a la prueba está que no ha podido aprobar las grandes leyes que ha llevado al Parlamento, entre otras cosas porque no tiene mayorías y porque en vez de sentarse a negociar y a construir puentes, se confronta todo el tiempo con la oposición, ¿no? Pero como aún así, generando mayor deterioro en la economía, cada vez la pobreza cada vez creciendo a pasos agigantados, la indigencia, la exclusión y el malestar económico que se ve, o sea, acá llegan las tarifas que se fueron de mambo en cuanto al aumento. Como aún así el tipo sigue teniendo cierta aprobación, al menos es lo que nos llega a nosotros, o cómo presenta su libro y genera todo un espectáculo de reafirmación, de construcción de identidad política en un escenario que uno tiende a pensar que, no sé, a mí por lo menos me resulta muy novedoso y llamativo, como en el contexto actual de Argentina, con un montón de movilizaciones que se empiezan a ver, con provincias enteras levantadas en la calle, con policías protestando, que ahí es, ya cuando tenés a la policía en la calle manifestándose, que tendría que ser las fuerzas que aseguran el orden, bueno, acá el Estado está fallido directamente. Está fallando el Estado en su rol de asegurar la seguridad pública, básicamente. Y como aún así en ese contexto sigue diciendo un montón de cosas que son disruptivas, que van contra el sentido común o con lo que uno esperaría que hiciera en este contexto, y sigue teniendo un apoyo fenomenal y un fanatismo incluso dentro de sus seguidores que a mí, sinceramente, desde lo más profundo me preocupa. Y digo, bueno, algo hay ahí. Y creo que su figura demuestra cierta audacia, porque se animó a decir cosas que nadie estaba diciendo en Argentina y las sigue diciendo, plagado de falacias, como dice el libro, ¿no? Cuestiones que no va a poder llevar a la práctica porque son impracticables, cuestiones que directamente son mentiras, pero aún así se animó a decirlas, se animó a plantearlas y está hoy ahí donde está. Y vos también vi en una entrevista que decías, tiene discurso para rato, porque, por ejemplo, de aprobarse la ley bases y aprobarse lo de la promoción de inversiones, probablemente Argentina tenga en el corto plazo un boom de inversiones, es lo esperable. Si le flexibilizás todo a las grandes corporaciones y capaz que se instalan y crece el PBI. En el mediano y largo plazo ya sabemos que la consecuencia va a ser terrible. Pero en el corto plazo lo puedo decir, vieron cómo sacando los impuestos, liberalizando, conseguíamos un aumento del PBI. Y entonces también, como que todo genera más preocupación. Y del otro lado, digo, bueno, ¿qué tenemos? Y digo tenemos porque creo que las izquierdas nos tenemos que pensar en clave regional y porque estoy hablando también desde mi lugar de militante de izquierda y de parlamentaria. ¿Qué tenemos de este lado para ofrecer como alternativa a esto que se está presentando y que creo que, bueno, en Uruguay por ahora no tenemos cristalizado de esta manera algo así, pero podría llegar a suceder en un corto o mediano plazo si se dan las condiciones? Y es difícil porque las izquierdas nos cuesta pensarnos más allá de lo electoral,
como que abandonamos un poco esta lucha cultural, discursiva, de construcción de sentido, que por ahí tuvimos más en 2010 o un poco antes, y pensamos, por lo menos acá en Uruguay, en el medio de esta contienda electoral que estamos atravesando, tenemos desde la izquierda como una premisa de que no vamos a prometer lo que no vamos a cumplir. Entonces, todo el tiempo nos estamos limitando en lo posible. Estamos siempre sobre la arena de lo posible, y esto no, porque es imposible que lo pueda llevar a cabo. Y obviamente quedás en desigualdad de condiciones a la hora de confrontar con estos discursos que te venden la panacea y las soluciones mágicas a problemas complejos, y vienen estos salvadores sin historia, aparte que nunca estuvieron en la política. Es como muy fácil echar la culpa a gente que, si bien no es una casta como vos decías, son nombres que se repiten por años y años y años, y que están siempre en la arena pública, y los problemas como que siguen ahí latentes. Entonces, nada, como que lo que a mí me genera como cierto... Las preguntas con las que me quedo es, bueno, ¿alcanza con construir una alternativa meramente electoral? ¿La salida es meramente electoral? Bueno, es con Guado, es con Axel, porque un poco veo que el peronismo está discutiendo por ahí y no está viendo qué es lo que hay detrás. Y esto, la pregunta de si no habría que acompañarlo con una cuestión más cultural, más discursiva, tratando de entender qué le pasa a estos jóvenes que se sienten identificados con estos discursos, porque claramente hay algo ahí más allá de las falacias. Hay una cuestión identitaria y de construcción de sentido que está haciendo mella. Y nada, un poco por ahí, más eso, plantear estas preocupaciones y agradecer que haya gente que se tome el tiempo de analizar seriamente el discurso, de poner elementos teóricos y científicos sobre la mesa y confrontar desde ese lugar, y no quedarnos solo con, bueno, es un loco que clona a sus perros y llegó a la presidencia casi que por casualidad y sin entender todo lo que hay detrás. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Camilo. Camilo es politólogo, profesor de historia, también es doctor en economía, no solo doctor en economía, perdón, me pusieron mal acá, magíster, economía C, perdón. Bueno, sos profesor de historia, sos docente de ciencia política. ¿De ciencia política? Fue mi profe. Perfecto, buenísimo. Bueno, así que Camilo López Curial, te escuchamos. Agarro este de acá, estoy más cerca. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de leer el libro. Capaz que yo soy el más viejo de la mesa, por eso sí soy de la generación que agarra los libros y los transita. Pero también por ejercicio y por costumbre, que es la docencia, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de leer algo que realmente le interesa. Y yo, como no tengo formación en economía, ninguna, yo estudié historia, después hice la maestría de doctorado en ciencia política, me voy a acercar desde ahí, desde la historia, desde la política, a un texto que discute con una base de análisis económico muy importante. Pero quería complementar algunas cosas y poner algunos asuntos arriba de la mesa. Mi intención es plantear 5 cosas, una desde el libro y otras 4 desde cosas que el libro me genera como aspectos para la discusión. Una que tiene que ver sobre el discurso político y cómo se deconstruye el discurso político en el texto, otra que tiene que ver con entender el fenómeno argentino en un contexto más grande y ponerle como ciertos hilos y nexos interpretativos mayores. El tercero, que es hablar un poco de esto exactamente que recogió Inés, que me parece una de las piezas claves de la discusión, que es el tema de cómo entender la política y lo político en este contexto. El cuarto tiene que ver con la caja de resonancia que estos discursos tienen en el ámbito internacional. Y el último, volver al origen de la historia para ver que hay cosas que no son tan nuevas y que a su vez tienen bastantes más nexos de lo que nos podemos imaginar.
El primero es una cosa que me pareció muy bien lograda en el libro, que es esto de discutir falacias. Una falacia es la construcción de un razonamiento que tiene premisas que no sustentan la conclusión a la que se llega, ¿no? Esa es una estrategia de definición de que es una falacia. Y uno de los elementos principales que creo que el libro desnuda bien, y que a mí me gustaría darle una vueltita en ese argumento, por mirarlo desde una perspectiva política, es que muchos de los argumentos que se presentan como fundamentados en aspectos económicos tienen en el fondo premisas morales. Y ahí hay un asunto ya de pique complicado, ¿no? Porque tiene que ver con preferencias, tiene que ver con cómo entender las cosas, y hay la construcción de un montón de argumentos que tienen ese asunto detrás. Ese es el primer punto que quería dejar planteado porque me parece muy importante. Y este asunto es un asunto que comparten esta gran familia de lo que hoy se conoce o se nombra con la idea de nuevas derechas. Y donde traer luz sobre el caso argentino es realmente un aporte sustantivo, porque creo que tiene en América Latina, pero también a nivel global, elementos muy particulares que son muy relevantes en avanzar. Trabajo con unos colegas, tenemos un grupo de trabajo y un observatorio sobre extremas derechas que compartimos con un colega argentino, Pablo Stefanoni, con otra colega argentina, Cecilia Güemes, que trabaja el cruce entre género y estas reacciones, con Steven Forti, su teoría italiana, una barra de, por ejemplo, José Antonio Sanaúja, que es nuestro gran líder en estos asuntos. Ahí venimos trabajando y discutiendo estos asuntos, y el caso argentino es uno de los casos bastante particulares. Y el segundo punto que tenía para traerles es la importancia de mirar esto no solamente como el caso argentino, no solamente como un asunto, sino cómo esto forma parte de un proceso bastante más global. Hay una manera de mirar las cosas que creo que siempre vale la pena, que es mirarla a lo ancho y a lo largo. ¿Qué quiere decir esto? Mirar la globalidad de los fenómenos y mirar la profundidad histórica de esos fenómenos. Entonces, no podría decir que por allá por el final de la primera década de los 2000, por el 2008 en Europa, pero por el 2013-14 en América Latina, empieza a impactar una gran transformación que es básicamente económica, que tiene impacto social, y un capitalismo más transnacional, más financiero, más digital, que amplió brechas, que generó insatisfacción y que generó caldo de cultivo para la emergencia del cesarismo, para la emergencia de emprendedores políticos que desde la ultraderecha han sabido canalizar esas insatisfacciones. Eso es Orbán, eso es Erdogan, eso es Meloni, eso es Milei, Bolsonaro, Kast, y así podríamos seguir a lo ancho y a lo largo con las particularidades de cada caso. Y eso me parece que es un elemento a tener presente. Hay un ciclo general de ascenso de estos actores que tienen algunos elementos en común. Una es esa cosa del rechazo a la casta, tiene mucho de antiglobalismo, esta idea de una élite transnacional, ¿no?, que todo lo manipula. Si uno mira en el discurso de Milei, por ejemplo, está este asunto, porque uno puede ser antiglobalista sin impugnar las estructuras económicas de la globalización y el neoliberalismo. Hay que tener, creo que este punto de mirada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con impugnar normas, como por ejemplo impugnar el regionalismo, impugnar las estructuras de integración regional, que tienen que ver con una lectura que para unas de estas derechas es nacional soberanista, pero para otras, desde el individualismo libertario, también rechazan las reglas, porque esperan un mundo mucho menos regulado, y de esa manera también contestan a eso. Y en esas élites entran desde los buenos muchachos del traje del foro de Davos hasta el foro de San Pablo, ¿no? Y se construye un muñeco de paja. Y si uno mira las nuevas derechas latinoamericanas, acá marida muy bien algo que en otras no ocurre, que es la convivencia de visiones neoliberales autoritarias
con visiones nacionalistas identitarias. Y estas derechas libertarias en su dimensión política tienen un aspecto que me parece muy interesante, que es su origen paleolítico. Acá hay esto, si tuviéramos que clasificarlos y que analizarlos, tendríamos un montón de categorías. Vamos a quedar con una etiqueta muy grosera, que es la idea de los paleolibertarios, que es la visión neoliberal radical más conservadurismo moral. Y ahí vamos a encontrar que en la generación de la escuela, en estas generaciones de teóricos de la escuela austríaca, por ejemplo, hay un rechazo profundo a la democracia. Incluso rompiendo la idea de la analogía del mercado, planteando que un gobierno autoritario puede incluso avanzar más en sus ideas sobre la libertad en el mercado y cosas tremendas. Ese mundo sin Estado que muchos libertarios imaginan tiene tres instituciones, solo las voy a nombrar porque alcanza con eso para pensar lo que implica, como resabios del orden, que son las empresas, las iglesias y la familia. ¿No? Usé los plurales y el singular por algo. ¿No? Familia es un tipo de familia, iglesias son varias y empresas obviamente son varias. Estas cosas me parecen que hacen del caso argentino un caso concreto, históricamente visto, bien interesante en comparación con otras, pero con algunos elementos en común. Y yo creo que uno mira a Chile también tiene el Partido Republicano de Kast, tiene elementos fuertemente neoliberales que reivindican el pasado pinochetista y la economía neoliberal. Uno puede mirar a Pablo Guedes, como lo señalás tú en el libro, en un momento como un ejemplo de esa ala en el bolsonarismo. Y todo esto es un problema, porque estamos tratando de entender un animal que está desarrollándose en el tiempo, ¿no? Entonces, capaz que tenemos que preocuparnos menos por categorizarlo y mucho más por entender cómo se transforma, ¿no? Y con esto de la transformación me gustaría cerrar al final con dos cositas antes que quería plantear. La tercera es sobre la política como enemigo. Esta idea de... tiene una reivindicación muy fuerte de la política entendida como campo de batalla. Y acá creo que está el elemento central que traía Inés, y que esta es una derecha que hunde sus raíces en la década del 60 en Europa, con el nacimiento de la nueva cultura francesa, que releyó a Gramsci y que hace una apropiación del debate y de lo que ellos llaman la batalla cultural muy relevante. Y estamos en un momento de crisis hegemónica, ¿no? En el que las élites globales no tienen la capacidad de mantener el orden y los consensos, y por lo tanto, si las izquierdas no intervienen en el debate, es un asunto bastante complejo desde el punto de vista político, ¿no? Y eso es muy, muy, muy interesante. Estas derechas se apropian, resignifican cosas tremendas, ¿no? Incluso releyendo a la escuela de Frankfurt, ¿no? Toda la mirada antimigratoria viene de releer la teoría crítica racial de la escuela de Frankfurt. Han resignificado temas ambientales, han resignificado aspectos vinculados a las cuestiones de género, al derecho de las mujeres. Hay vertientes homonacionalistas, homocaudillistas en distintos lugares, y banderas que antes parecían de la izquierda, hoy tienen espacios de apropiación por la derecha, siendo más complejo el debate político. Entonces, este tercer punto me parece un punto clave para reflexionar. El cuarto es que contraintuitivamente articulan muy bien internacionalmente, con un colega español, con José Antonio Zanaúja, hemos trabajado en la idea del internacionalismo reaccionario, de la idea de cómo hacen cosas juntos. Estos gobiernos con estas claves votan cosas en Naciones Unidas y cambian el orden internacional, bloquean instituciones internacionales, han desmontado aspectos vinculados al regionalismo, impugnan normas, valores, principios que nos parecían razonablemente acordados, como el cosmopolitismo, ¿no? Que afectan a la migración, entre otras cosas, construyen agendas securitarias, punitivistas, a partir de muchas de las falacias que se construyen en las argumentaciones con este trasfondo moral, y tienen redes, donde el caso de Milei es bien relevante. No voy a entrar en el asunto que tuvieron con el problema diplomático con España, pero simplemente contarles que esto no es de cerca. En el año 2019, en el centro militar, la actual vicepresidenta, centro militar en Buenos Aires, la actual vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, estaba discursiando, ¿no? Y en su discurso, en el que estaba defendiendo
a quienes están acusados y sancionados legalmente por crímenes durante la dictadura, se hizo una ONG para defenderlos, hace una reivindicación de la dictadura y en un momento hace una reivindicación del franquismo también, o sea, hace una lectura sobre el pasado franquista, porque a su lado estaba Javier Ortega Smith, que era en ese momento el secretario general de Vox. Esto antes que Victoria Villarroel integrara la Libertad Avanza. O sea, Victoria Villarroel va a cierre de campaña de Vox antes de formar parte del círculo de Milei. Y que hoy Milei sea parte tenga la caja de resonancia de Vox y los discursos de Milei sirvan para el debate político español en Vox y para la amplificación de este discurso general, no es una casualidad, es parte de una red internacional que articula un discurso de libertad versus comunismo, del comunismo todo, ¿no?, lo que está en contra de su mirada hegemonizante de la política, lo político, de parte de estos asuntos, me parece que vale la pena subrayar. Y por último, volver a la historia para pensar cómo estos procesos se configuran en los países, ¿no? Creo que hay un elemento clave que es el antiperonismo. Y que además uno puede ver en otros países como esto se articuló en Brasil con el antipetismo. Y es interesante porque antes de estudiarlo yo pensaba que los libertarios en Argentina eran un fenómeno bastante cercano en el tiempo, ¿no? No decía que no creía que hubieran nacido con Milei, pero no me imaginaba que fueran mucho antes que la dictadura militar. Y sin embargo, cuando uno mira en largo y empieza a ver la genealogía de las familias, se encuentran los Venegas Lynch, ¿no? Y no voy a hablar de Berti, el más joven de los Venegas Lynch, ni del prócer de la libertad, Alberto Venegas padre, sino me voy a quedar con Alberto Venegas abuelo. Hijo de los primeros Venegas que desde Santa Fe se fueron a vivir a Mendoza cuando el tren llegó y se dedicaron a la producción vitivinícola de una famosa bodega que luego vendieron y que no voy a darles el nombre. Y uno de sus hijos, Alberto, se va a estudiar economía y empieza a desarrollar este perfil y a acunar en los 50 estas ideas libertarias. Y es muy interesante porque recibían el financiamiento de algunos mecenas de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, los mismos que firmaron los cheques para impulsar el golpe contra Perón, ¿no? Y que cuando se exiliaron en Montevideo, ¿no? Y cuando se exiliaron en Montevideo empezaron a hacer tertulias y a reunirse con los liberales uruguayos, con quienes hay relaciones de cercanía y de construcción, incluso de esa construcción neoliberal en maridaje con valores conservadores de la moral, ¿no? Uno puede encontrar literatura de uruguayos que va también por ese camino. Así que el huevo de esa serpiente viene de lejos y tiene nidos afuera de Argentina y tiene redes bien interesantes. Después, off the record, les cuento las familias, los casamientos, las cosas que hay en común, que también dicen cosas. Pero, volviendo a eso, es importantísima esta idea de la crisis hegemónica, y con eso quería cerrar porque me parece que este es un elemento, este texto es un texto que aporta ideas para el debate en esa idea de batalla cultural, pero a partir de confrontar con argumentos sólidamente sustentados para discutir sobre esas verdades, entre comillas, que se quieren poner. Sobre todo cuando, ¿no?, como decía el viejo Gramsci allá por los 30, en los cuadernos de la cárcel, ¿no?, la transformación, la caída de un viejo orden no permite el nacimiento de uno nuevo, y en ese ámbito de penumbras aparecen estas figuras mórbidas. Bueno, poder confrontar políticamente a partir de argumentos razonablemente sustentados es un lindo aporte, y creo que es el valor principal que tuvo para mí como lector, además de aprender sobre cosas de economía que yo soy absolutamente un ignorante. Bueno, era eso nomás como para abrir la pelota. Gracias. Bueno. Ahí está. Bueno. Antes de presentar a Guido, aclarar que 19:45 me voy a tener que ir corriendo porque si no llevo a Carrasco que sale el avión, y además ando con dos compañeras que me van a matar si nos quedamos acá, tenemos que volver sí o sí. Te puedo tirar un tema para ver si lo podés desarrollar, que me interesa mucho, que me quedé con ganas de leerlo,
que es cuando vos hablas de los enemigos que encuentran los libertarios argentinos, que haces como un juego dialéctico muy interesante entre Marx y Keynes, y cómo ellos se van pisando. Me parece que eso está buenísimo para que te puedas expedir. Es una de las cosas más interesantes, cómo caen en la trampa de que, bueno, el capitalismo sí, pero cuando ven que el Estado aparece es todo socialismo. Entonces todo el sistema económico acaecido hasta acá es socialista. Entonces el crecimiento económico es absolutamente éxito de los socialistas, si terminás con esa concatenación de pensamiento. Así que bueno, está buenísimo. Bueno, los dejo con Guido Agostinelli, el autor, que vos sí sos economista, docente universitario de UBA-UNDAV, y que no es planero, sino que también es un exitoso empresario. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a Inés, Camilo, Franco, Tomás, que estuvo organizando. Bueno, a ver, nosotros, si querés arranco con lo que me preguntaste, así no se me pasa después. A ver, primero, ¿cómo nació la idea del libro? Sí, nació mucho antes de cuando efectivamente se publicó. Obviamente estuve más de un año y pico después con la impresión del libro y demás, pero en realidad en febrero ya lo había terminado, o sea, en febrero del 23. O sea que estaba más loco todavía yo de lo que pensaba, porque yo ya lo venía haciendo hace un año. Y encima tomé muchas anotaciones porque justo se dio la casualidad, o no, de que a mí siempre me interesó la escuela austríaca, porque me pareció algo totalmente irrealizable. No, obviamente no comulgaba con esas ideas de ella, pero digo, yo siempre tenía muchas anotaciones porque me parecía algo que no tenía ningún sentido. De hecho, fue criticado, como para decirlo de alguna manera, por uno de los economistas admirados por Milley, que es Milton Friedman, critica a la corriente austríaca. O sea, por justamente llamarla demasiado filosófica o que no tiene ningún contacto con la realidad. De hecho, bueno, saqué la nota de etapa de esta semana de Revista Noticias, es sobre Rothbard, que la escribí yo, porque justamente planteo un poco también esta cuestión. Así que, en definitiva, era algo que ya me interesaba y me llamaba la atención. Entonces empecé a escribir sobre el tema y bueno, finalmente con el libro a mí ya me preocupaba porque cuando daba clases en la UBA, en la UNDAV, lo que me encontraba es que había un sentido común que habían logrado ganar, ¿no? Entonces las preguntas que me hacían, por ejemplo, dábamos mercado laboral, algo muy sencillo, digo, como para decir algo bien sencillo. Entonces, directamente desde el sentido común que se había generado, decían, bueno, pero ¿por qué el Estado se mete ahí? ¿No? O sea, si yo tengo ganas, de nuevo, llevando todos los escenarios al extremo, si yo tengo ganas de que venga alguien, me ofrezca 1 millón, vamos a hacer de cuenta, $1 millón por mes, vamos a poner algo bien exagerado, y me lo quieren pagar y me quieren hacer laburar 20 horas, ¿por qué el Estado me prohíbe que yo pueda laburar 20 horas y dormir 4 y vivir laburando nada más que para ganar $1 millón? Entonces, eso a mí me hizo entender, más allá de que, bueno, la respuesta es muy sencilla, en este caso en el libro la exploramos un poquito más, pero quiero decir, existía esa posibilidad antes de las leyes laborales, o sea que si hubiese sido exitoso ese modelo, se hubiese quedado ahí, pero no fue así, porque no te terminan pagando $1 millón, te terminan pagando menos, te terminan explotando, en definitiva, todo lo que sabemos que termina ocurriendo. Pero lo que me di cuenta es que faltaba esa explicación. Y lo que me di cuenta también dentro de los intelectuales era que nos quedábamos discutiendo, por ejemplo, planes industriales fenomenales, cuestiones mucho más sofisticadas de lo que la sociedad estaba requiriendo. Y ese es el problema, cuando nos desacoplamos de la discusión que están teniendo y sobre todo los jóvenes. Entonces, cuando uno iba a una presentación de un libro o lo que fuera, o toda la actividad académica que yo tenía, veía que no había conexión. Entonces yo decía, pero acá está pasando un camión que nos va a destrozar, nos va a llevar puesto a todos, y nosotros estamos discutiendo a ver si en realidad Tierra del Fuego o qué componente importado tiene Tierra del Fuego, que no. Y yo decía, pero esto va a volar todo por los aires. Digo, Tierra del Fuego, régimen particular que tiene Argentina de bajos impuestos. En definitiva, lo que quiero decir es que eso fue lo que me motivó a mí a escribir el libro, a tratar de desentrañar ese sentido común y a remangarme, porque a mí, digamos, en un principio no era lo que más me resulta atractivo, tener que agarrar y decir, bueno, ok, me vi todos y les puedo asegurar, debo ser la persona, debe haber algún Guinness de récord, que más videos de Milley se vio. O sea, yo soy una persona que se vio absolutamente todo el 2018 hasta acá. Creo que me quedan poquitas cosas por ver, o sea que si hay alguien que lo estudió en profundidad, fui yo. Entonces, en definitiva, todo eso decía, che, no puedes seguir repitiendo. Encima tiene esa cuestión, no es solamente una falacia, sino que tiene el ímpetu de repetirlas constantemente y que nunca, y llega al extremo de que va a Davos y la sigue repitiendo, ¿no? Como por ejemplo esta Argentina, primera potencia mundial, lo dice delante de un montón de gente que sabe
supongo yo, y que entonces me llama mucho la atención que, aparte, desde ya las entrevistas que da, siempre con sus medios amigos, que nadie le repregunta, que nadie, ¿no? Porque de hecho en el libro está explorado, eso a mí es una de las partes que más me gusta de la falacia, es que la de comienzo de siglo que Argentina era potencia, pero aparte de que él toma el PBI per cápita, que es un componente, por ende esta cuestión del cherry picking, o sea, agarra, que es la falacia más difundida, ¿no? Agarrar una cereza, la cereza más linda, y te muestro y te digo que tengo todo un cajón de cereza linda, pero en realidad te estoy agarrando una sola, que es la linda, y adentro están podridas. ¿Cuál es el dato que toma Milei de la Argentina a comienzo del siglo? Que una estimación del PBI hecha por Madison, que es una estimación sobre el comienzo del siglo 1895, le da, él dice, primero Argentina en el PBI per cápita. Cuando vamos a los datos, a la fuente de Madison, no es así. No era primero, era séptimo, y solamente medía 36 países sobre los 169 que después termina midiendo Madison. Entonces, y es el PBI per cápita, o sea que el PBI per cápita no es el indicador para decir que alguien es potencia. A ver, es como si yo viniera acá y le dijera que la potencia número uno es Liechtenstein o Luxemburgo. Entonces me dijeran, no es la potencia, ¿no? Porque esos son los dos países con mayor PBI per cápita. La potencia que es China, Estados Unidos. Bueno, en definitiva se cae muy en saco roto toda esa discusión, pero está bastante explorado en el libro a raíz de esto. Y en estas confusiones que hacen ellos está la falacia de la falsa equivalencia, que es a lo que me preguntaba Franco, acerca de Marx y Keynes. No tienen absolutamente nada que ver, bueno, aprovechando que no hay economistas, o que por lo menos podemos hablar de economía quizás, porque para un economista decís que Marx y Keynes son lo mismo y te vas a decir, estás loco, ¿no? ¿Y por qué hacen esta construcción? Bueno, hacen una construcción, por eso decimos que es cultural, por eso decimos que es un cambio del sentido común, por eso reescriben absolutamente la historia. De hecho, Milei sí tuvo algo innovador en uno de estos discursos que dio en Davos, si no me equivoco, que es que vuelve a lo que es una nueva definición de socialismo, ¿no? Entonces, a lo que vamos es, cuando transitábamos todo lo que es la corriente neoclásica, que él ahora también está hablando mal, lo que tenemos es la irrupción de Keynes, que Keynes lo que dice es que por medio del Estado lo que hacemos es reactivar la economía. Una economía deprimida, cuando los animal spirits están deprimidos, o sea, cuando el clima de negocios está deprimido, cuando nadie quiere invertir, Keynes lo que decía es muy sencillo, cuando está todo deprimido, si nos juntamos con los empresarios y le decimos pongan plata y no están vendiendo, pongan plata, inviertan en el país, se soluciona, no hace falta más nada, dice él. Pero el problema ¿cuál es? Que él dice que no hay incentivo para un empresario a poner plata en una economía deprimida. Entonces que nadie se va a arriesgar y poner plata solo. Si se pusieran todos de acuerdo estaría resuelto el tema. Entonces, ¿qué es lo que dice? Como no se puede resolver así, lo que va a decir Keynes es el que tiene que invertir es el Estado. Por medio, sobre todo, de la obra pública, porque tiene mucha capitalidad, o sea, lo que hace es requerirme muchos rubros de la economía, entonces esto hace que la economía se expanda más rápidamente. Esto es lo que propone Keynes. Y Keynes incluso lo que plantea es que una vez salido, o sea, para esto tendríamos que tener gasto público, entonces generamos déficit fiscal provisorio, y esto es muy importante. O sea, Keynes siempre hablaba de déficit fiscales provisorios, no crónicos. Vamos. Entonces, en este déficit fiscal provisorio, lo que nosotros obtenemos es que la economía crezca. Y después, cuando la economía crece, fíjense lo que dice Keynes, el Estado se tiene que retirar. O sea que Keynes no habla de un Estado presente constantemente para estimular la economía, sino habla de un retiro del Estado. Entonces, básicamente, o sea, cuando él trata de emparentar lo que pasa en general en el mundo, también hay que decirlo, el 80% de los países tienen déficit fiscal, Argentina no es una excepción, y a su vez, cuando él lo emparenta con Marx, que Marx lo que venía diciendo es absolutamente lo contrario. A veces, por eso digo, a veces hay que bajar el nivel y tratar de explicar lo obvio, pero Marx, vamos a tratar de ser un poquito más originales si se quiere, Marx incluso no habla mal del sistema capitalista en sí, lo ve como un progreso de algo que o sea, ve un progreso histórico en el desarrollo de la economía. Entonces, en el capitalismo, y de hecho ahí en el libro lo extraemos, habla muy bien acerca del sistema capitalista como un progreso a lo que fueron el sistema esclavista, feudal, anteriores, ¿no? Está claro que hay un progreso para Marx, pero él dice que va a haber un estadio superior. Vamos. Pero lo que queremos decir es Marx, lógicamente, está en contra del sistema capitalista en su proyecto a futuro. Y Keynes, en cambio, lo que intenta es salvarlo. O sea que plantear una equivalencia entre Marx y Keynes es un error. Por eso de la falsa equivalencia. Entonces es esta cuestión de poner todo blanco sobre negro, ¿no? Cuando no entendemos lo otro, decimos que es todo igual. Y eso está mal. Y justamente a lo que nos lleva es ese absurdo, porque Milei también hace otra falsa equivalencia entre capitalismo y liberalismo. Entonces nos muestra, da una charla TED, muy recomendable, de hecho, si la quieren ver, porque ahí se muestra cómo él ve los gráficos y demás, y su nivel de exposición es bueno, pero es totalmente falaz, que justamente empieza a mostrar supuestamente las bondades del capitalismo, que las podríamos incluso
objetar, pero quiero decir, él muestra en un gráfico cómo cae la pobreza desde que está el sistema capitalista implementado, y se ve efectivamente una caída. Está medido en forma unidimensional, o sea, nada más que por ingresos, ¿no? Una X cantidad de dólares por habitante, con lo cual ya encontramos un error, ¿no? No es lo mismo ganar $3 acá en Uruguay, que dicho sea de paso está caro en dólares acá en Uruguay también, digo, que en Argentina, que no sé, en Suecia o en Zambia, digo. Son lugares totalmente distintos. Lo que hace este gráfico de Max Rosser, que es de la Universidad de Oxford, es unificar todo y dice, bueno, cayó la pobreza en el capitalismo. Uno podría objetar totalmente ese gráfico, pero vamos a tomarlo como válido. Entonces, si lo tomamos como válido ese gráfico, lo que nos encontramos es que, ok, efectivamente cae la pobreza, tomémoslo así. ¿Por qué cayó la pobreza? Entonces, uno ve que incluso en ese gráfico, cuando más se acelera la caída de esa teórica pobreza, es entre los años 50 y los 70. Por ende, con las políticas de bienestar de Keynes. Entonces yo lo que juego un poco en el libro es decir, bueno, si viniera Keynes, lo resucitamos acá, le decimos a Keynes, che, tus ideas, ¿qué tal fueron? Y le va a decir, sí, fueron las mejores porque miren cómo cayó la pobreza acá. ¿Y qué te diría Marx? Y Marx te diría, y sí, yo te dije que el sistema era mejor que lo que veníamos antes, hay un progreso, efectivamente, pero no llegamos al mayor de los progresos. Y Milei lo que hace es directamente apropiarse de que esas ventajas del capitalismo son producto del liberalismo, lo cual es falso, porque él mismo, a cada intervención estatal, le dice que eso es socialismo. Entonces a lo que llegamos es a lo que decía Franco bien, que es, bueno, ok, entonces el socialismo fue, bajo tu lógica, el que impuso este crecimiento. Por eso digo, se llega al absurdo, pero yendo paso por paso, ¿no? Porque él hace esta equivalencia entre capitalismo y liberalismo y tenemos que hacer hincapié en que no es lo mismo. De hecho, el capitalismo que más tenemos preponderancia hoy en el mundo es un capitalismo intervenido por el Estado, en mejor o menor medida. Entonces, los datos no acompañan, digamos, eso es lo más importante y por eso el libro, algunos me dicen que tiene muchos datos, otros me dicen que capaz que es muy técnico, otros me dicen que no, así que traté de que no lo sea. De hecho, ahora estoy haciendo el segundo libro sobre la implementación de las políticas libertarias, o sea, las falacias quedan expuestas, ¿no? Porque si ellos tienen que gestionar, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ok, te encontrás con una contradicción, entonces o haces algo totalmente distinto o seguís en la misma. Y si seguís en la misma, ¿cómo te va? ¿Bien, mal, más o menos? Bueno, eso es lo que vamos a intentar explorar en este segundo libro. Pero bueno, en definitiva, a lo que iba es, como no hay datos que sustenten esta cuestión, es fundamental lo que es el índice de libertad económica. Por eso toma un rol preponderante en el libro. ¿Por qué? Porque si no hay datos, lo que tenés que hacer es inventarlos. El índice de libertad económica lo que hace... Vamos a empezar, si se quiere, de atrás para adelante. Si yo le dijera, en función de todas las horas que vi de videos de Milei, le dijera, ¿qué es lo que más nos repite Milei en televisión? Una de las cosas que más nos repite es que el Estado nos roba, que el Estado no debiera existir, que el Estado nos roba a través de los impuestos. Entonces yo lo primero que diría es, este índice de libertad económica tendría que tener la presión tributaria que es impuestos sobre PBI. El país que tenga menos relación de impuestos sobre PBI debiera ser el paraíso libertario. En principio, cuando nos empezamos a sumergir en estas ideas libertarias. Y cuando vamos y vemos, bueno, ¿cuál es el país con menor presión tributaria del mundo? Bueno, nos encontramos que es Guinea Ecuatorial, que justamente pasó hace poquito a Nigeria. O sea, 2 países africanos son los 2 países con menor presión tributaria. Esto por un lado. Después lo que nos dicen es el gasto público, que es una aberración y además que no hay que intervenir en empresas estatales y todo lo que ya sabemos. Bueno, entonces vamos y buscamos, bueno, ¿cuál es el país del mundo que tiene menor gasto público sobre PBI? Bueno, ahí nos encontramos con Somalia, otro país africano. Que dicho sea de paso, estuvimos en Washington, fuimos como visitantes, por supuesto, a la reunión en las reuniones que hace el FMI de la primavera, y justo ponía el ministro de Economía de Somalia y hablaban del éxito rotundo que estaba teniendo la economía de Somalia porque habían expandido el gasto público. Así que imagínense, ni siquiera ese ejemplo pueden tomarlo porque incluso ahora les parece que les está yendo mejor a Somalia por medio del gasto. Esto lo digo, no lo investigué más allá de lo que dijo el propio ministro de Economía, ¿eh? Pero lo que quiero decir es, uno toma estas 2 variables y dice, bueno, ok, construye un índice de libertad económica, me imagino que Nigeria, Guinea Ecuatorial, Somalia también. Bueno, no, están abajo. Porque ¿cuál es la trampa metodológica que ellos hacen? El índice de libertad económica está compuesto por 12 indicadores, no quiero ponerme muy técnico, pero lo que quiero decir es que uno de esos es la presión tributaria. Entonces se diluye. Entonces, ¿qué tenemos? Países como los países nórdicos en los primeros puestos. El primer puesto lo tiene Singapur, que en definitiva decimos, bueno, ok, vamos a ver qué es lo que pasa con Singapur. Bueno, lo resumió bien Franco, pero digo, agrego 2 datitos más. No solamente hace más de 70 años que está el mismo partido de gobierno en el poder, el PAP,
sino que aparte el 8% del PBI lo tienen explicado las empresas estatales. Y aparte las tierras son mayoritariamente del Estado y las destinan a planes de viviendas y a planes industriales. O sea que hay una intervención fenomenal. Entonces cuando vos le decís esto a un libertario, lo que puede pasar es que tome como ejemplo Singapur. De hecho, dato no menor, el último libro de Milei tiene una foto de Singapur en la portada. O sea que se ve que todavía sigue siendo su modelo. No podés mascar chicle en la calle, pero bueno, se ve que hay otras libertades que le importan más. Lo que quiero decir es, generalmente tomaron el caso de Irlanda. Entonces yo justo tenía que ir por trabajo a Europa, entonces me tomé un avión a Irlanda y hice un par de videos que por suerte, dicho sea de paso, también el libro se complementa muy bien con lo que son las redes sociales, porque a mí me parece que hay que dar la batalla en todos los sentidos. Y en definitiva fuimos a Irlanda, y de hecho por eso digo, fue uno de los videos que más se vio, que justamente era Irlanda. Yo dije, bueno, ok, Milei está hablando de Irlanda es el tercero en el índice de libertad económica, y dije, bueno, acá me voy a encontrar por fin al paraíso libertario. Y bueno, no, lo que nos encontramos todo lo contrario, ¿no? Ya desde el arranque el IVA era mayor que el de Argentina, ni bien ya, o sea, ya tenías un IVA del 23% contra el 21% que tiene Argentina. Obviamente tienen régimen de exenciones como lo tiene Argentina. Digo, y después, a su vez, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, los impuestos a los trabajadores de mayores ingresos, la alícuota máxima en Argentina es 35%, en Irlanda llega a más del 50%. O sea que estamos encontrando más presión impositiva para los trabajadores. Pues digo, bueno, empresas del Estado, no debe tener empresas del Estado. No, tiene empresas del Estado, tiene una empresa de correo postal, la de la TV pública, radio pública y demás. Y aparte tiene una empresa que es proveedora de agua, que provee agua gratuita y potable. O sea, no pagás por el servicio de agua y la podés tomar. O sea que básicamente en Irlanda te dan un servicio que en Argentina, de hecho, todo lo contrario está haciendo Milei porque se está aumentando la tarifa de agua. O sea que estaría bueno que copie eso al modelo irlandés. Lo que quiero decir es, no fui allá a criticar el modelo irlandés, sino todo lo contrario. Lo que me encontré es que había también incentivos y fondos para desempleados, donde terminabas cobrando un sueldo si estabas desempleado y lo podías extender en forma casi ilimitada. Cada X meses vos ibas, te presentabas y decías, yo estoy buscando trabajo, y te seguían pagando. O sea que en definitiva me pareció un modelo que no tenía absolutamente nada que ver, pero sí lo que tiene Irlanda, y ahí es donde está la trampita, es que tienen menos impuestos para las corporaciones. Tienen el 12,5% de impuestos a las corporaciones. ¿Esto qué hace? Que Irlanda, como es parte de la Comunidad Europea, si vos querés instalar tu empresa en la Comunidad Europea, te conviene ir a Irlanda. O sea, la instalas ahí. Entonces, ¿qué hizo? Apple, por ejemplo, puso su casa representante en Europa en Irlanda. Entonces todas las patentes pasaron. Entonces de un año al otro, en el año 2015, aumentó un 24% el PBI de Irlanda en un solo año. Fíjense que eso no ocurre nunca. A Uruguay, justo estuve hablando acá con colegas uruguayos, si le va muy bien puede crecer un 5, 6, 7%. Argentina también ha tenido los años de Néstor con un 8%, 9%. Digo, llegar a un 25% es algo imposible. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque las patentes se registraron ese año. Entonces tuvo un aumento artificial. ¿La patente qué quiere decir? ¿Trajo más trabajo? No, no trajo más trabajo. Sencillamente es una registración contable, la cual las patentes de Apple están en Irlanda. Entonces sube desproporcionalmente lo que son los ingresos teóricos del PBI irlandés. Contrariamente a lo que pudimos ver en las estadísticas, que el consumo promedio de las familias en Irlanda va cayendo año tras año. O sea que no hay un mayor bienestar, no obstante que hacen todos los esfuerzos para que haya un mayor bienestar. Entonces, en definitiva, yo a veces cuando, y esto también, no sé si es un error o no, pero digo, debato mucho con libertarios en redes porque a mí me interesa mucho entender el pensamiento de ellos. Entonces, cuando llega un punto del razonamiento donde ya es imposible quebrar, porque desde mi punto de vista hay un componente irracional muy grande, lo que decís es, bueno, en definitiva, vos lo que estás apoyando es que haya pocos impuestos a las empresas. Entonces decime, no soy libertario, soy alguien que apoya el bajo impuesto a las empresas. Que de última no está mal, qué sé yo, puede ser una ideología de una determinada persona, pero no es libertad. Digamos, lo que estás diciendo es que tiene que tener menos impuestos a las empresas. Entonces, en definitiva, y esto aparte se vio exacerbado con el Brexit. ¿Por qué? Porque muchas empresas que justamente estaban en Gran Bretaña se tuvieron que pasar a Irlanda para tener su sede en la Unión Europea. O sea que, en definitiva, Irlanda no es un modelo libertario. Así todo tienen un grave problema de vivienda, la vivienda también es muy costosa y bueno y demás. Pero lo que quiero decir es, no se ve reflejado en Irlanda este modelo. Entonces, cuando él dice en 35 años o en 30 años, porque aparte va cambiando, también otra cosa es ver los registros que va cambiando la cantidad de años, ¿no? Que eso también habla de lo improvisado del discurso. No hay nada que nos indique ni que Argentina vaya a ser Irlanda, ni que es deseable. Aparte, él ha llegado a decir, no es poca cosa ser Alemania que ser Irlanda. Ahí nos damos también, y esto no lo analicé en el libro, pero digo como razonamiento que me surge ahora es, ahí no nos damos cuenta también de lo que quiere ser. Porque realmente si nosotros quisiéramos ser, es preferible ser Alemania que ser Irlanda. ¿Por qué? Porque Alemania es una potencia industrial, ¿no? Y tiene
todas esas ventajas que no es lo que viene reflejado por el PBI per cápita, que en definitiva no, el PBI per cápita es una división, o sea, es el PBI que de nuevo se construye de un montón de componentes económicos que no necesariamente se ven reflejados en los ingresos. Bueno, dicho sea de paso, de hecho cuando fui a Irlanda dije, bueno, hicieron la inversión, Apple hicieron esta teórica inversión en el país y demás, voy a ver la tienda, debe ser la tienda más increíble que hay, digo, esta la debe superar a la de Nueva York, digo, bueno, la tienda Apple debe ser impresionante, no tienen tienda. O sea, ni siquiera hicieron la inversión de abrir una tienda de Apple en Irlanda. O sea que la verdad es que eso terminó como de coronar lo ficticio que es, ¿no? Esta cuestión. Así que bueno, en definitiva, digo, más allá de estas cuestiones de Singapur, de Irlanda y demás, lo que sí podemos ver como contraparte, y es lo que invita el libro, y me parece que es por donde hay que ir, que es cómo son los modelos de los países que le fue bien. Y acá, obviamente que es muy subjetivo que le fue bien, ¿no? Alguno podría decir, bueno, el PBI más grande, ya que hablaste del PBI, bueno, el PBI más grande, bueno, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es más keynesiano que Keynes. ¿Por qué digo que es más keynesiano que Keynes? Porque tiene déficit crónico. Y no tiene intención de salir de ahí, pareciera. Entonces, si vemos Estados Unidos, tiene déficit crónico, tiene el plan de infraestructura más grande de toda su historia, tiene una intervención fenomenal, ahora tiene problemas hasta con los productos chinos que no deja de ingresar, o sea, es proteccionista. Digo, independientemente de si es Trump o Biden, digo, es la política general de Estados Unidos. Obviamente con Trump esto se exacerba, con lo cual también, de nuevo, termina siendo aliado de Milei en algo que claramente es contradictorio ahí. Y cuando le indagás a Milei sobre esta contradicción, él te dice, bueno, porque en realidad tiene los mismos enemigos, ¿no? O sea, tenemos los mismos enemigos, él es un anticomunista como yo, ¿no? O antisocialista. Entonces Estados Unidos, con el PBI más grande del mundo, claramente no sigue las ideas de Milei, ni mucho menos, está muy alejado de eso. Después, por otro lado, alguien me podría decir, bueno, pero en realidad el PBI es algo estanco, en realidad tendríamos que ver cuál fue el país que más creció. Bueno, el país que más creció en las últimas décadas es China. Partido Comunista a la cabeza, ahí podríamos decir, bueno, no hay mucho más para discutir acá, ¿no? Partido Comunista, que en definitiva, bueno, puede montar una industria donde se te ocurre, está separado por regiones, hay un plan quinquenal, en fin. Hay una organización del Estado y del partido en función de lo que se tiene que hacer en la economía china. O sea que claramente no es un ejemplo libertario y ellos no pretenden tampoco ni lo ponen de ejemplo desde ya. Y después por otro lado decís, bueno, ok, pero en realidad a mí no me importa el PBI, no me importa el PBI el que más crece, no me importa el PBI global. ¿Qué me importa? ¿Dónde mejor se vive? Bueno, donde mejor se vive es en Europa, más precisamente en los países nórdicos. Y en los países nórdicos hacemos mucho hincapié en el libro, con mucho dato, que es mayor presión impositiva del mundo, 1 de cada 4 empleados o 1 de cada 3, depende del país, son empleados públicos en los países nórdicos. Tenemos empresas estatales también que llegan al caso de Suecia, que tiene una empresa que monopoliza la venta de bebidas alcohólicas, o sea, de alta graduación. O sea, fíjense cómo controlan la vida, en los términos de Milei, ¿no? Cómo controlan la vida de la población, que hasta se meten en la bebida alcohólica que uno tiene que tomar, que terminan siendo carísimas y demás. Primera necesidad. ¿Cómo? Cuestiones de primera necesidad. Claro, exacto. Entonces, en definitiva, lo que encontramos es en los países nórdicos un ejemplo de lo que no profesa Milei, pero no obstante ellos siguen repitiendo también una falacia, que es decir que en realidad ellos están disfrutando los frutos de haber sido más liberalizadores en el pasado, lo cual eso también es falso. La presión tributaria de Suecia y de los países nórdicos es muy alta desde hace décadas, y las empresas estatales datan de la década del 50, de la década del 60, o sea que es mentira que, porque ellos tienen, cuando uno le muestra el dato de que realmente ellos están confundidos, ellos dicen, no, pero vos no estás mirando toda la película. Y esto es un mantra, me lo repitieron muchos libertarios en las redes sociales. Y le digo, pero ¿por qué vos me decís que esto cambió ahora? No, porque en realidad, y eso es todo un discurso que dijo una vez Milei. Milei una vez dijo, no, en realidad los países tenían menos presión impositiva y ahora están disfrutando supuestamente los éxitos de esa libertad económica. Ese es el argumento que yo uso. Cuando vas a los datos no es así, sencillamente no es así. O sea, la presión tributaria es fluctuante, naturalmente, pero sigue siendo siempre alta en los países nórdicos, desde hace décadas. O sea que eso es mentira. En definitiva, tienen empresas estatales, tienen presión impositiva alta, tienen un gasto público elevado. En definitiva, y aparte las empresas estatales van en un buen sentido, tienen de energías renovables, de energía convencional, en fin. En definitiva, es súper interesante lo que están haciendo los países nórdicos y no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos propone Milei. Y después del libro, digo, también cuando lo fui a presentar en Paraguay, me terminé, por eso digo que esto si bien es un libro que está, a mi modo de ver, en constante evolución, porque me fui dando cuenta que en realidad el gran modelo que nos va a llevar Milei, si tiene éxito, es más parecido al modelo paraguayo. Que dicho sea de paso, cuando yo hablaba con los economistas paraguayos, me hablaban mucho de Uruguay, porque me decían, nosotros no nos comparamos con Argentina, nos comparamos más con Uruguay, ¿no? Por cantidad de habitantes, si bien ellos tienen más
Quiero decir, ellos veían una comparación posible ahí. ¿Y qué es lo que nos encontramos en Paraguay? Fíjense estos datos, ¿no? Tienen una presión impositiva de la más baja de la región. Entonces, ¿con qué verso nos meten que está también en el libro? No, los impuestos, si vos tenés impuestos muy altos, lo que pasa es que hay mucho que se va por afuera, ¿no? Mucha economía informal, y entonces no te sirve. Entonces vos cobrás impuestos altos, pero no te va a servir para nada, ¿no? Te dicen los libertarios. ¿Cómo es el modelo paraguayo? Bajísimos impuestos. Anécdota, voy al hotel, creo que el 10% del hotel, y el del hotel me dice, che, pero vos necesitás la factura, me dice. 10%. Yo decía, no podía creer. Tipo, bueno, nada. En definitiva, lo que voy es, tienen baja presión impositiva y sin embargo tienen un 70% de informalidad. O sea que es mentira que bajando la presión impositiva vos vas a lograr. Y aparte otra cuestión más, tienen baja presión impositiva, entonces decís, cuando me entrevisté con los economistas le dije, bueno, pero ustedes con la inversión extranjera directa les va a ir muy bien. Bueno, está ahí en YouTube el video, la entrevista que hice a 2 economistas paraguayos. Dice, es el 1% de la inversión extranjera directa. O sea, no es representativo, o sea, hacen todo un esfuerzo de baja de impuestos, servicios muy malos, servicios muy malos, de hecho ellos mismos lo asumen, no es que lo tuve que decir yo como argentino, que cruzan la frontera tanto para Argentina como para Brasil para atenderse, porque los servicios que presta el Estado son muy malos. Entonces, en definitiva, y ahora uno ve los números en sí y dice, bueno, Paraguay crece con un PBI, está creciendo bien, tiene una inflación controlada. Entonces, ojo con estas cuestiones, porque si a Milei le va bien, puede ser que en los grandes indicadores macro le empiece a dar bien. Como bien mencionaba Inés, puede producirse efectivamente algún aumento, para mí ni eso, pero bueno, vamos a ver cómo transcurre, sobre todo el año que viene, algún aumento del PBI, alguna estabilización de la inflación, lo que nosotros llamamos el silencio de los cementerios, ¿no? Toda tierra arrasada, entonces evidentemente la inflación se mueve poco. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos estas variables macro ordenadas y Milei logra ordenarlas, lo que vamos a tener en realidad es una cristalización de la situación que tenemos. Lo que está pasando un poco con los jubilados, que ahora ajusta por inflación. Ya ahora ajusta por inflación. Pues lo destrozaste un 24% de la jubilación mínima y más de un 30% la jubilación en general, y ahora me decís que ahora ajustan por inflación. Bueno, ajustaban por la inflación pasada. Y es más, me tendrías que recomponer los meses que perdí sobre esa. Entonces, claramente el modelo al que vamos es a una cristalización de los problemas que tiene Argentina en un nivel alto encima, porque en un nivel de pobreza alto. Pensemos que el nivel de pobreza que ya están dando las estimaciones con el gobierno de Milei supera el aumento de la pobreza de Macri y de Alberto Fernández juntos en solamente 6 meses. O sea que es un escándalo en términos de número. O sea que cristalizar esa situación es muy grave. Entonces, a mí me parece que el modelo, y de hecho dicho, no es que es una ocurrencia mía, sino que el presidente paraguayo salió a decir que el modelo de Milei era el modelo paraguayo. Y me parece que puede tener algo de cierto, esperemos que justamente se resista a esta cuestión, confiamos en eso. También hay muchas veces que me preguntan, bueno, ¿cuál es la resistencia que va a haber? O cuál es... la resistencia no es económica, es como lo del superávit fiscal. Y por eso a mí me parece que también desde la oposición tenemos que repensar esta cuestión del superávit fiscal, en el sentido que nosotros lo que decimos es no hay superávit fiscal, nos la pasamos diciendo eso. Yo voy a muchos medios de comunicación y me preguntan eso, y siempre hay algún economista que está diciendo no, porque bueno, lo de Camesa, que es cierto, ¿no? Que no se pagó, que ustedes saben que el déficit fiscal se calcula por lo que efectivamente se paga o sale. El tema es que, llevándolo al extremo, si Milei lleva las jubilaciones a cero, tenés superávit fiscal. Es una cuenta matemática. Es una cuenta matemática y como tal te puede cerrar. El problema es la resistencia social que hay sobre esta cuestión. No el número, no la cuenta matemática. La cuenta matemática le puede dar bien. Es más, yo creo que es tan obstinado que le va a dar bien esa cuenta en sus términos. Más allá de que la pueda maquillar un poco, ¿no? Digo, que la maquilla, aparte la maquilla, digo, pero quiero decir, el problema acá es cuánto se resiste eso, porque siempre vas a poder. Yo me acuerdo que lo decían en septiembre, de hecho tenía un video en septiembre que hoy estaba discutiendo sobre ese tema, y decía que obviamente iban a bajar las jubilaciones. ¿Por qué? Porque es el principal componente del gasto. Entonces, vos cuando venís con la idea de ajustar, lo primero que ajustás son las jubilaciones. Y ahí está lleno de libertarios, pueden rastrear si tienen mucho tiempo, digo, en el Instagram se ven los videos ahí, y había muchos que decían, ¿por qué mentís con que va? Él dijo que no iba a bajar las jubilaciones. Y es que las va a bajar. Porque no tenés manera de llegar a un superávit fiscal si no bajar las jubilaciones. Y efectivamente eso ocurrió. Así que bueno, no quiero estirarlo mucho más, pero en definitiva, bueno, el libro pienso que puede colaborar en eso. Y bueno, desde ya muy agradecido con todos por haber venido. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas. Si alguien tiene algún comentario, saludo.
Hay que leer el libro. Hay que comprar el libro. La Si ya está en Argentina, Sí. La recomiendo. no, yo el único comentario en este final que por ahí pero sí tendría en cuenta la variable del narcotráfico y los efectos en la economía, porque efectivamente es un país donde el narcotráfico está haciendo mella, donde la economía informal, si querés, ahí tiene un rol para jugar importante, y eso es una diferencia con Argentina, por ahora al menos. Eso es una diferencia con Argentina que no se viene desarrollando tan rápidamente, por lo menos en nuestro país. Sí vamos hacia tener niveles de tolerancia, y lo digo entre comillas, fiscal más altos para atraer los capitales del dinero del narcotráfico para que puedan ser nuevamente incorporados al sistema financiero global. Pero me parece que ahí hay un punto para mirar y una diferencia con Paraguay que le va a impedir, más allá de la resistencia social y la resistencia política, que va a impedir que Milei pueda de alguna forma terminar de consolidar este modelo, que sí, coincido, me parece que es más parecido al de Paraguay, que diría que al de Nicaragua, que en algún momento también lo vimos como uno de los modelos de mira. Sí, si lo suma, que quiere dolarizar el tema del narcotráfico, ir a Ecuador. Dolarizar eso, sí, justo. Y las leyes de lavado, ¿no? Ahí empieza también a cerrarte porque la situación de dólares todo el tiempo en el puerto, explicás lo que pasó en Ecuador y en Guayaquil, empieza a tener esas coincidencias que el tema del narcotráfico como una variable que va a jugar si realizamos también va a ser. Pero yo me quedo con lo que vos decís con lo social, ¿sabes? Con respecto a que él está formando, ¿sabes? Porque la mentira te está formando. Una bajada de línea de esa es clave. O sea, porque independientemente de todas estas cuestiones que le pueden cerrar, que no le pueden cerrar, cuál es su visión económica, entendiendo nosotros que somos por ahí actores de la política, es que la gente lo está creyendo. Entonces igual la gente la ve con una ilusión. No importa, me bajan la comunicación, digo, el 80% de las personas que fueron a ver su presentación del libro el otro día eran jubilados. Y te decían, mirá que nosotros estamos haciendo el sacrificio, mirá que nosotros estamos... Entonces es esto que es lo que hay detrás de todo eso. Y me parece que es algo donde hemos fallado, quienes hemos militado mucho fuertemente en las políticas sociales, pero no hemos olvidado de por ahí hacer entender cómo con esa misma visión de la cereza tenemos que hacer entender o tenemos que empezar a formar a nuestro pueblo en función de cuestiones clave que tengan que ver con la economía lo más simple posible. Y ya nos pasó, ¿sabes? Una cuestión repetitiva en la Argentina, pasó con el 125 incluso en nuestro gobierno. Entonces, para no ir tan atrás, después nos pasó con Macri. Entonces, creo que es algo que está bueno, que como desafío que podamos entender cómo desde otra visión la gente tiene que entender con manzanas, puntualmente con manzanas, cómo su economía es afectada y que no tiene que ver con un número cerrado, sino que tiene que ver específicamente con la gente adentro, ¿no? Sí, te podría... Creo que pusiste la facultad en el 2000, por los 2000, Sí, ¿no? sí. ¿Cuándo pensábamos escuchar a gente hacer cantitos de cancha con Keynes? Sí. Es un cambio cultural, Sí. releyeron a Gramsci, creo que lo dijiste vos, Sí. releyeron a Gramsci y la discusión central que nosotros como campo nacional y popular, progresismo, izquierda, peronismo, tenemos que darnos, que es la discusión de disputar el sentido común. Totalmente no, y aparte lo que quiero decir también, nosotros la presentación esta, bueno, ¿o querías decir algo? Dale, sí. No. Dale, perdón. No, más fácil. Un comentario chiquito, más para la lógica política. Hay todo un análisis sobre una forma, capaz que Inés, que está trabajando más temas de comunicación, lo tiene más presente, es una discusión sobre lo que se llama la provocación estratégica. Provocación estratégica. Es una forma de acción comunicativa de las derechas, que es esta cosa del escándalo, de colocar, pero es instalar los asuntos en un registro de debate a partir de conceptos que son falsos, que no existen, o que son secados. Por ejemplo, yo te pongo la discusión sobre la ideología de género. La ideología de género no existe,
conceptualmente está construido para denostar cosas. Pero si vos entras a la discusión tomando y apropiando, constelando la discusión en los términos que te la proponen, ya perdiste. Sí. ¿No? Y esto es una de las cosas... Hicieron toda la campaña, ¿no? Bueno, Pero el actor principal es eso. del gobierno es el vocero. O sea, Adorni. Adorni es. Es un actor político. Y lo Hacía siguen, eso en lo la hacen campaña permanentemente. Sí, Y no. además lo hacen, ¿sabes qué? No caigan más. Horario central TN, y nos ponen a nuestras primeras líneas con 4 de copa de eso a discutir esto. O sea, nos ponen a las primeras líneas con los pelotudos Lo que pasó hoy con la entrega de alimentos, o sea, que la Sí. justicia pasó para que entreguen los alimentos que tienen ahí guardados hace no sé cuánto tiempo. Y Adorni salió a responder que van a apelar. O sea, que es una barbaridad que el pueblo no tenga para comer y esto encima le están diciendo vamos a apelar. Y nosotros discutiendo la barbaridad de los alimentos es como lo que existe y seguimos pensando en la misma lógica, es lo que decís, ¿no? O sea, Pero ¿cómo la rompes esa pelota? No, a mí me parece que... No, más cuando todos los medios de comunicación están... No, a mí me parece, perdón, me meto en un tema que acá está muy abordado por arriba, que es el tema del feminismo, que tienen a uno que se llama Danan, no sé si lo conocen, bueno, es un youtuber que es terrible. Y digo, él lo que hace también ahí con esa cuestión es irse al extremo, ¿no? Porque dice, no, con la autopercepción, ¿no? Porque hay un tipo, y toman el caso puntual, ¿no? Un tipo que se percibe gato en Alemania, que entonces hace todas las cuestiones de autopercibirse como un gato. De nuevo, toman la excepción, no toman la regla. Entonces, para mí la forma de correrlos es eso, decir, ok, ¿querés que nos autopercibamos gatos? Fijémonos cuánta gente tiene ese problema y lo abordamos. Si son millones, lo abordamos como problemática. Pero no es, ese es el punto, que ellos toman la excepción para tratar de construir la regla. Y eso es lo que no les deja pensar más allá de esta cuestión. Y digo, Danan tiene mucho éxito y a mí me parece uno de los personajes más deplorables del libertarianismo. Tiene mucho éxito en Chile. Y va al programa más visto de Chile y habla mucho ahí y es bastante preocupante, ¿no? Esto que decís de poner la excepción como regla también lo hacen con comedores. Exacto, claro. Entonces, tampoco terminan judicializando ni presentando pruebas, pero ya cortan la comida. Exacto. También lo hacen con un montón de otros espacios, diciendo que por uno son todos corruptos, entonces cerremos los sindicatos, cerremos las obras sociales. Con este modelo de la excepción como regla. Sí, sí. Todo Y también veamos las formas de medida también, porque con la jubilación, ¿sabés que a propósito de lo que decías vos, ¿sabés lo que están haciendo ahora? La miden en dólares. Es una trampa fenomenal. Claro, dicen, no, vale más en dólares, claro, y toman siempre el dólar blue. Entonces, como tuvieron cierta estabilidad, fíjense que ahora se les cae un poco eso, porque entonces ahora cayeron la jubilación un 20% con el dólar blue. Fíjense la lógica, ¿no? Entonces hay que seguirlo con esas cosas, porque ahí me parece que es donde se gana. Pero te tiré de lo de Paraguay, me parece incorporar el tema del narcotráfico y lo de los países nórdicos, además de la estatización de las empresas desde la década del 50, además de la alta, los altos impuestos que han pagado, discutible también que es de los lugares del mundo donde hay más igualdad de género, porque ya que son tan antiigualitarios. No, pero esto en ese discurso, me parece todo este revuelo que hay, yo creo que hay que subir también, esto es una cuestión de concepción personal que lo vengo repitiendo, hay un cambio de época y la economía es una visión de eso. ¿Sí? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Íbamos a perder el vuelo por culpa de Frank. está bien. Chao, Fernando. Gracias. Gracias. Pero no, me hiciste acordar mucho, no sé si vos lo conociste, pero un gran economista que yo por lo menos cuando era muy jovencito lo escuché mucho, que era Iván Hey. Sí, sí, claro. ¿Cómo se llama? Siempre nuestro gran desafío en ese momento, por lo menos quienes militábamos en juventud, era entender cómo el ciudadano de a pie podía entender que también en un tiempo donde había un cambio de época, donde había un nuevo modelo en Argentina, donde había otra forma de explicar las cuestiones, me parece que eso nos olvidamos un poco. Me parece que hay que entender, creo que algo más o menos decías vos, es de que la política tiene que estar detrás de esto, si no claro. La gente se va por la tangente y ellos toman todas estas cuestiones de molestia permanente que además tenemos los medios de comunicación las 24 horas del día pegando con estas cosas, con lo de género, con lo que no le alcanza a los jubilados, que se robaron todo. Entonces se construyeron tanto ese relato que ahora necesitan justificarlo filosóficamente y económicamente para hacer cagar el campo nacional y popular, me parece. Sí. Me parece que es un desafío también nuestro como dirigentes
Sí, y el desafío nuestro, sí, estoy de acuerdo, y te digo lo que yo recopilé en campaña electoral, me llamaban de todos lados para que vaya a presentar el libro. Yo te he visto en la tele. Bueno, pero más allá de la tele, digo, me fui a centros culturales, a universidades y demás, y la respuesta de quienes más rechazan las ideas libertarias era, es un fascista, punto, ¿no? Como está loco, o es un fascista, o lo que bien decía Inés, ¿no? Habla con los perros muertos, o lo que fuera, que dicho sea de paso, está muy bueno el libro El Loco, es un amigo, Juan Luis. Digo, pero más allá de todas esas cuestiones, nadie quiere sentarse a discutir esto. Para mí ese es el principal problema. Fue algo totalmente dejado de lado y fue ganando, porque está esta cuestión de que si lo dejamos de lado y no se habla, es mejor, no lo hacemos crecer. Y estas cosas cuando lo imponen los grandes medios es imposible evitar que crezca. O sea, lo mejor es contestar. Y hay que contestar apelando al sentido común, me parece a mí, porque si miramos para otro lado pasa lo que nos pasó en Argentina. Bueno, listo, muchas gracias.